días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta delicia de pancakes, de hot cakes, de tortitas o como tú le llames, hechos con banano, harina de avena y súper saludables, así que por favor no te muevas y empecemos con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un banano y medio. Yo estoy usando uno que está bastante maduro como este que estás viendo a continuación. Lo vamos a poner en el bowl o en la tacita donde vayamos a hacer nuestros pancakes. Y estoy usando medio de un banano que está normal, como normalmente lo consumimos. Vamos a hacer una papilla y es muy importante contarles que como estamos usando un banano tan maduro, pues vamos a omitir el azúcar de esta receta porque esto va a ser el endulzante que va a necesitar nuestros pancakes. Luego lo que vamos a hacer es agregar un huevo. Yo estoy usando un huevo tamaño L o unos huevos AA de estos grandotes. Los vamos a mezclar e integrar muy bien con el banano. Luego vamos a agregar 3 cucharadas de mantequilla derretida. Puedes usar ghee o puedes usar aceite de coco si prefieres. Luego vamos a mezclar nuevamente y les cuento que esta va a quedar una receta súper sana, así que bueno, continúen. Luego vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Si no tienes vainilla, bueno, la puedes omitir, pero por favor no vayas a omitir la canela. La canela le da un sabor espectacular. Siempre que estés haciendo preparaciones con banano, ese es un tip, prepáralos siempre agregando canela. Luego vamos a agregar un poco menos de un cuarto de leche, la leche que prefieras, de coco, de almendras, leche normal, en fin. La agregas y la vas a mezclar y luego vamos a agregar los ingredientes secos. Yo estoy usando 1/3 de taza, el equivalente a 50 gramos de harina de avena, pero puedes usar harina de coco, harina de almendras, la harina que tú prefieras o incluso harina de trigo. Vamos a integrarlo súper bien. Por acá te van a aparecer mis redes sociales por si quieres pasar y seguirnos. Y luego que hayamos integrado todo muy bien, es momento de agregar mi ingrediente secreto. Estas son granos de avellanas molidos, pero tú puedes usar incluso si tienes nueces, si tienes marañones, los puedes triturar y agregarle un poco a la mezcla. Esto le va a dar una delicia de sabor, le va a dar como algo crunch espectacular, de verdad, no lo omitan. Y luego vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos muy bien, integramos muy bien todos estos ingredientes y mientras yo hago esto, pues te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Ya ha quedado lista nuestra mezcla, es momento de ponerle mantequilla a una sartén que está precalentada a fuego muy bajo. Súper importante esto, por favor no se les vaya a olvidar. Integramos nuestra primera mezcla para hacer el primer pancake. Y es muy importante que lo tapen. Estamos trabajando a fuego muy bajo y recuerden hacerlo a esta temperatura porque todas las cosas hechas con banano se aceleran muy rápido y se pueden quemar. Así que bueno, de 2 a 3 minutos tapamos y luego que han pasado unos 2 minutos le doy vuelta y quiero que vean el resultado de trabajar a esta temperatura. Están perfectamente doradas, no están quemadas, no están aceleradas. Está muy bien cocida y luego repetimos el proceso 2 a 3 minutos acá a fuego muy bajo, pero esta vez sin tapa. Y quiero que miren cómo ha quedado perfectamente asada esta tortita. Así que bueno, sigamos acá haciendo todos nuestros pancakes o todas nuestras tortitas. Recuerden taparlo inicialmente, luego lo destapan y este es el resultado final de todas nuestras pancakes, de todas estas tortitas súper ricas. Y bueno, yo acá ya he picado un poco de fruta, le voy a poner fresas, le vamos a poner también banano, obviamente porque esto es de banano. Y yo tengo por acá unos arándanos, así que voy a aprovechar para ponerle también unos arándanos. Y si quieres puedes endulzar con miel de agave o puedes usar un poquitico de miel. Recuerda que estas no llevan por dentro azúcar, que solamente utilizamos la fructosa que tiene ya la fruta. Y este es el resultado final de estos pancakes que están deliciosos. Por favor no olviden enviarme fotos de sus pancakes.
Y si te ha gustado, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y también que me regales un like. Si te ha gustado esta receta, por favor, recuerda también compartirla con tus amigos y familiares. Y yo acá me quedo probando esta delicia porque la idea es antojarlo. La idea es antojarlo, que ustedes las preparen en casa y que me envíen muchas fotos. Siempre las publicamos en Instagram. Así que bueno, miren cómo quedan. Quedan esponjosas, quedan muy ricas. Les aseguro que el sabor les va a cautivar y les va a encantar. Y siguiendo todos los tips, pues van a tener este mismo resultado en casa. Yo les envío muchos besos mientras me termino este último pedazo. Y recuerden que al final siempre tenemos todas las cantidades y todos los ingredientes usados. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío muchos besos y muchos abrazos. Chao. Bum, 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 bum.